Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado una vez más, un sábado más, para acompañarte en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para compartirla contigo. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Gabriel Aguirre vamos a contarte sobre la vida y la obra de muchos artistas, algunos nacidos en el departamento de Soriano y otros fuera del Uruguay, pero particularmente Sandra Rush se encarga de buscar en sus archivos todas esas personas que le dieron algo no solo a Soriano, sino también a nuestro país. Así que te invito a quedarte aquí con nosotros en los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que te vamos a contar porque seguro te van a encantar. Recuerda que Difusora Soriano puedes sintonizarla también a través de la página web www.difusorasoriano.com.uy y posteriormente el programa es subido a YouTube donde pueden volverlo a disfrutar y compartirlo con todas las personas que ustedes quieran. En eso no hay ninguna restricción. A continuación, el segmento con el que iniciamos el programa de hoy, que es Expresión Viva, está a cargo de Sandra Rush. Como ya les anuncié en el spot publicitario, ella ha preparado para ustedes una columna que es una investigación, como siempre, muy especial, pero en esta particularmente se trata sobre un hombre que ha pronosticado el tiempo mejor que nadie, un meteorólogo llamado Juan José da Costa, que yo creo que ha ido más allá de la ciencia. Pero para esto, Sandra Rush nos va a contar todos los detalles de esta persona increíble. Con ustedes, Sandra Rush en Expresión Viva. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos hoy, un sábado más, descubriendo estas maravillosas personalidades que han sido fruto de la ciudad de Mercedes y del departamento de Soriano para todo el país y para el mundo. Hoy la columna va a ser sobre José Antonio da Costa, el Flamarión, el hombre que se inspiró en los cielos y en la música. José Antonio da Costa nació en Mercedes el 4 de mayo de 1890. Era hijo de Antonio Francisco da Costa, de origen portugués, y Raimunda Sangenís, quienes tenían su casa en esta ciudad, en la esquina formada por las calles Uruguay, hoy Casinoni, y Paysandú, hoy Leandro Gómez. Vivió su niñez y adolescencia entre la ciudad y el campo de Coquimbo, llamado La Atalaya. Era hijo único. Como muchos de los grandes hombres que hemos homenajeado, José Antonio perdió a su padre siendo pequeño. Tenía 5 años y fue su mamá quien debió ocuparse de la crianza y educación de su hijo, de los asuntos familiares y comerciales. Nuestro Flamarión se educó en el Instituto Uruguayo, fundado por José María Campos y luego dirigido por Fernando Beltramo y Luis Alberto Sansi. Fue un dolor de cabeza para sus profesores. Dicen que no hubo peor discípulo que él en el instituto. Su espíritu inquieto, dinámico, de búsqueda y su sentido del humor hizo que no se sometiera nunca a ninguna disciplina que no fuera la que a él le interesaba. Cuentan que sus travesuras, algunas se pasaban de castaño oscuro, haciendo época en aquel establecimiento. Luis Alberto Sansi, preocupado por la situación, le planteó a la madre del revoltoso joven: «Mire, señora, usted está gastando el dinero inútilmente. Sáqueme a José Antonio del instituto. No hace otra cosa que revolucionarlo sin ningún provecho para él». No pude encontrar en el material consultado si continuó o no en el instituto. Sí que el señor Fernando Beltramo fue quien impulsó al joven a seguir su temprana y clara vocación por descubrir los misterios de la astronomía. Él dice que a los 12 años de edad sintió el primer mandato de esa vocación. Un día compró unos anteojos de campo con los que comenzó a observar el cielo. Siempre recordaba la primera vez que en el corredor de su casa, en el campo, pudo ver, a costa de muchísima atención y paciencia, a Saturno con sus anillos. Luego siguieron otros astros, así como la luna y su redondez. Era autodidacta. Se apoyó y perfeccionó con el estudio de material bibliográfico,
de astronomía, sobre todo de Camille Flammarion, francés, Martín Gil, argentino, entre otros. Profundizó sus investigaciones en el Sol y sus manchas, ciencia llamada heliofísica. La astronomía y la meteorología se convirtieron en su herramienta para encontrar explicaciones a los misterios del universo. Entre el cielo y la tierra estaba su vocación. Por el año 1922 viajó a Buenos Aires, donde adquirió un anteojo astronómico, más adecuado a la clase de estudios siderales que lo ocupaban. Los desvelos observando el cielo, los astros, las estrellas y constelaciones no le privaron de dedicarse al arte y al deporte. Fue un gran guitarrista. Desde antes de haber aprendido a ejecutar música con ese instrumento y las enseñanzas del maestro concertista Pedro Gavín Andrade, él ya lo hacía. Dictó clases y formó distinguidos intérpretes. Dio varios conciertos en el Politeama, hoy 28 de febrero, que concitaban la atención de numeroso público. También fue un gran deportista, integrando el primer club deportivo de Mercedes, denominado Club Sportivo Remember, en el que practicaba distintos deportes como ciclismo, esgrima, pesas, gimnasia y atletismo, ganando varias medallas por su destacado desempeño. Se casó con Teresa Morazo y tuvieron 2 hijas, Clorinda y Ligia da Costa. En 1926 se divorcia, contrae nuevas nupcias con Nidia Spadoni y será padre de María Angélica, Alba Diana y Blanca Venus da Costa. Se le dificultaba la compra de instrumental astronómico y bibliografía para continuar con sus investigaciones. A pesar de la fortuna que dejó su padre, en su juventud contaba con magros recursos, pero aún así, con su personalidad recia y firme vocación, continúa. Desde 1922 se empiezan a conocer el resultado de sus estudios meteorológicos y astronómicos y las variables en el clima, en nuestro departamento y en otros lugares del país. Comienza a ser conocido en 1927 por la predicción de fuertes terremotos en distintos lugares del mundo, basado en la observación de los astros y de las manchas solares. 9 días después que lo hiciera, el 17 de julio de 1927, suceden, afectando principalmente a Italia. Continúa dando advertencias sobre fenómenos a producirse en distintos puntos de América, los que efectivamente se confirman. Al año siguiente anuncia grandes lluvias y bajas temperaturas en la capital argentina, adelantándose a las predicciones del sofisticado Laboratorio de Meteorología de Buenos Aires, lo que efectivamente sucede. El 26 de febrero advierte sobre la presencia de fuertes vientos en nuestro territorio. Una semana después, el 5 de marzo, se cumple la predicción. Gran resonancia tuvo el pronóstico número 109 del 16 de enero de 1934. Todos los observatorios anunciaron que la sequía, que era entonces muy grande, seguiría por bastante tiempo. El señor da Costa, realizando un minucioso estudio del sol, pronosticó lluvias en abundancia, y pocos días después su pronóstico se cumpliría, y grandes lluvias terminaron con la sequía que asolaba a nuestro país y a Argentina. Es así que el acierto en sus predicciones meteorológicas le valieron un reconocimiento nacional e internacional. Su deseo de compartir y hacer llegar a los más jóvenes y aquellos que tuvieran interés en la astronomía lo recibía en su observatorio. Periódicamente asistían estudiantes de secundaria, avanzada, y allí les daba clases de astronomía, no con las ínfulas del sabio, sino con la amistad y humildad del compañero. Hasta 1940 lo hizo en forma desinteresada. Luego se sumó al cuerpo de funcionarios de la Intendencia de Soriano. No todo era conocimiento en su vida. Si bien los aciertos eran cada vez mayores
y respecto de distintos lugares del planeta, Uruguay, Japón, España, Italia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, California, Cuba, Turquía, erupción de volcanes, maremotos, terremotos, tornados, grandes vientos, sequías, inundaciones. Había vecinos que se burlaban de él, y cuando lo veían de paraguas plegado en un día de sol, las bromas eran pesadas. Pero la satisfacción de Flammarion venía un rato después, cuando el sol era cubierto por nubarrones y caía la lluvia. Recibía consultas para diferentes eventos a lo largo y ancho del país, desde la aviación, Presidencia de la República, organizaciones de eventos, de turismo, de encuentros deportivos, bodas, faenas de campo, las que realizaba hasta con meses de antelación, cosa que criticaba el Conservatorio Nacional, porque consideraba que para ser válidas, estos pronósticos no podían pasar las 24 horas, pero Da Costa los hacía y acertaba. Sus predicciones circulaban por medio de la prensa escrita y oral por todo el país y fuera de él. Los elogios por los aciertos jamás alteraron la sencillez y humildad que lo caracterizaba. Su reconocida labor le valió también la contratación por el municipio de Flores. Hasta 1940 se valía para sus predicciones de instrumental muy básico, elemental. Lo hacía en la azotea de su casa, pero a pesar de ello lograba precisiones y aciertos que superaban a los logrados por prestigiosos observatorios del mundo. En oportunidad de la construcción del nuevo edificio para la Intendencia de Soriano, algunos amigos y admiradores de Da Costa propusieron a los encargados del proyecto que se previera un espacio en la parte superior para instalar el observatorio, donde nuestro reconocido personaje pudiera realizar las actividades de investigación y pronósticos. Esto se convirtió en realidad. El origen del nombre Flammarion para su observatorio astronómico, y que también se le asignara a él, se debe a la gran admiración que sentía por el científico francés Camille Flammarion. La atracción que sentía desde niño por todo lo que admiraba en el cielo lo llevó a buscar su conocimiento y explicaciones con estudio, tenacidad y esfuerzo. Pero necesitaba instrumental de precisión, con mayor alcance para continuar creciendo en sus labores científicas al servicio del departamento, el país, América y el mundo. Es así que el Centro Comercial e Industrial de Soriano, en 1947, organiza una gran colecta nacional pro Observatorio Flammarion con un éxito sin precedentes. Las colaboraciones y cartas que se recibieron llegaron del país y del extranjero, evidenciando así su reconocimiento a este enamorado de la astronomía y meteorología, ciencias que cultivaba con devoción. Se obtuvieron los recursos necesarios para la compra de instrumental muy costoso, pero imprescindible para la actividad desarrollada por José Antonio da Costa. Aún hoy continúa cumpliéndose con acierto sus predicciones. Afirmaba que el tiempo cambiaría totalmente y ya no habría estaciones, se registrarían temperaturas y lluvias que son frecuentes en invierno, producirse en verano y viceversa. También decía que habría grandes sequías, que la atmósfera sufriría un cambio negativo, algo nefasto para la humanidad. Y no lo atribuía al humo de las chimeneas de los países industrializados ni a la contaminación del medio ambiente por el hombre, lo que sí sería parte del contexto, por supuesto, pero las causas mayores y más nefastas serían las provocadas por las numerosas detonaciones de bombas atómicas y ensayos no autorizados de las naciones que se disputan tenerlas primero para dominar el mundo. Fallece el 1 de junio de 1961 a los 71 años de edad. Y una vez más nos toca hacer notar que una personalidad de la talla de José Antonio da Costa Flammarion murió pobre. No solo que murió pobre, sino abandonado por quienes tanto se sirvieron de él. Ninguna autoridad municipal ni nacional acompañó su cuerpo hasta su última morada. Días después, los discípulos del gran profesor de guitarra, que también fue, publicaron en Diario Acción una carta que dice en alguna de sus líneas:
aquellos que estábamos aprendiendo no solo las virtudes de la guitarra, sino un encauzarse en el arte mismo, vivimos más cerca del artista que del hombre de ciencia. Su manera de expresión, su mejor forma de comunicarse, fue sin duda alguna a través de la música. Fue también un creador. Nos guiará su inspiración imperecedera. Es vergonzoso e imperdonable que aquel hombre que fue orgullo de los mercedarios y de los orientales, aquel hombre que en todo instante fuera consultado por quienes la naturaleza pudiera entorpecer sus planes, su vida y sus intereses, aquel hombre que despreció tentadoras ofertas del extranjero por elegir quedarse en su ciudad natal, no sea reconocido por los suyos como se merece. Y estas cosas, aunque hayan pasado hace mucho tiempo, duelen. Duele la ingratitud de los hombres, y lastimosamente vemos que una y otra vez se repiten esas conductas. Fueron los medios de prensa, Diario Acción, una y otra vez, y Entrega 2000, quienes reclamaron el reconocimiento que este gran hombre se merecía y se le debía. Años después se designó una calle de 5 cuadras al sur de la ciudad con su nombre. Quienes lo respetaban y admiraban no consideraron que esto fuera suficiente. Nuevamente, a través de la publicación de una carta en Diario Acción, planteando la iniciativa de darle el nombre José Antonio da Costa Flammarion al destacamento de la Dirección Nacional de Meteorología instalado en el aeródromo Ricardo de Tomasi. Dicha propuesta fue llevada adelante por el diputado del Partido Nacional, Gonzalo Novales, habiéndose convertido dicha petición en ley en agosto de 2010. Una anécdota para despedirnos. Después del tornado sufrido en los departamentos y costas del este del país, cuyo fenómeno no fue alertado por las estaciones meteorológicas, un amigo y vecino, Pedro Matosas Postiglione, en un viaje en taxi que realiza en Montevideo, intercambiando sobre el tema, el conductor le dice: esto no hubiera ocurrido si hubiera estado Flammarion. Gracias Centro Histórico de Soriano, Geográfico del Soriano, gracias Alfonso Arias, gracias Diario Acción, como siempre, gracias Entrega 2000, Diario El Debate, Diario El Día, que a través de sus páginas me permitieron armar esta columna que intenta ser lo más completa y afable y acorde con el personaje para ustedes. Un abrazo grande, que tengan buen descanso, nos encontramos el sábado próximo. Ingresamos ahora al segundo segmento del programa, que es Palabras en Red. Como habrán visto, normalmente no seguimos un orden. Pero en esta oportunidad, hoy Palabras en Red ocupa el segundo segmento. Así que desde Alemania tenemos el agrado de contar siempre con la presencia de Paula Enoder, quien semana a semana nos viene trayendo artistas que realmente están olvidados por los lectores, pero que ella los rescata del pasado y los pone nuevamente aquí con nosotros, porque las obras nunca mueren, los artistas nunca mueren, viven a través de sus trabajos. Así que hoy Paula nos va a acercar a Arcione Moratorio, una poeta uruguaya que, si bien no publicó tantas obras, yo creo que tiene 4 o 5 libros, capaz que 4 libros, yo creo que han sido suficientes para trascender a nuestros días, porque, para mí es una poeta exquisita, ¿no? Que maneja muy bien la simbología. Yo creo que es más de la poesía clásica, pero bien, todo esto lo va a comentar a Paula aquí en Puerto Cultura con la vida de Arcione Moratorio. Arsinoe Moratorio. Todo me aislaba, todo. Yo era una isla de huesos. Arsinoe Moratorio nació en Montevideo en 1910 y murió en 1994. Poeta, crítica y bibliotecóloga. La obra publicada en poesía fue Muro de Niebla en 1949, Presencia de la Rosa en 1951, Garza Pasajera 1954, La Última Garza 1956, La Sombra 1958, Aunque sea la tarde
1965, Después del llanto, 1973, La mujer y su tiempo, 1979. También realizó trabajos sobre la Biblioteca del Poder Legislativo, 1945, y el periodismo infantil en el Uruguay, 1961. Colaboró en el suplemento femenino de La Mañana, trabajo que aparece en su libro Mujeres del Uruguay, 1946, volumen de comentarios a 30 mujeres del Uruguay distinguidas en diferentes áreas. Publicó la investigación La mujer en la poesía del Uruguay, 1970, a partir de una bibliografía de la poesía de mujeres uruguayas entre los años 1879 a 1969. Fue publicado en la revista número 4 de la Biblioteca Nacional. Dirigió la segunda época de cuadernos de Julio Herrera Reysic, publicó en la revista venezolana Árbol de Fuego y vivió en Venezuela entre 1975 y 1981. Sobre Arsinoe Moratorio, José Luis Díaz Granado, en su nota El país de las poetas, ha señalado: sobresalen también Dorila y Adela Castel, Olegaria Machado, Amor, siglo XIX, Marta Gularte, Matilde Bianchi, Virginia Brindis de Salas, activista afro-uruguaya, Inés Pombet Franco, Miriam Albizu, Gladys Afamado, Nancy Bacelo, Andrea Blanqué, Sara Bollo, jurista insigne, y Arsinoe Moratorio. Son muchas y diversas las voces líricas del Uruguay, el país más pródigo en mujeres. Sin embargo, Arsinoe Moratorio no tuvo semejante apoyo de la generación del 45 y sus críticos. Mario Benedetti, en su artículo Canjeables e inadaptados, publicado por el semanario Marcha el 27 de junio de 1958 en Montevideo, critica la escritura de Arsinoe Moratorio porque no ve que tenga una marca personal, un estilo propio e identificable, como sí sucedía con la poesía de Idea Vilariño. Incluso Benedetti señala que fue Sara de Ibáñez, creo, quien introdujo las corsas en la literatura nacional. Y hay que reconocer que aquellas eran válidas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la autora tenía fe en sus propias imágenes. Porque, según Benedetti, la incanjeabilidad es un rasgo significativo en la obra de un poeta. Y cita a Humberto Meguet, Idea Vilariño y Washington Benavides como ejemplos de ello. Cuando se refiere a Arsinoe Moratorio, afirma que, pero versos tan deliberadamente neutros como nacida en el temblor de una gacela y rodeada de tenues amapolas, vieja mi niebla, con sandalias de olas por el sueño que un hálito desvela, podrían ser indistintamente de Juvenal Ortiz Saralegui, Luis Alberto Caputi, Arsinoe Moratorio y quién sabe cuántos más. El hecho de que hayan sido autorizados por la poetisa nombrada en tercer término parece obedecer mejor al cumplimiento de un trámite administrativo que al de una vivencia personal. En definitiva, desde las páginas de Marcha y de la pluma de Benedetti, queda claro que hay poetas y poetas. Lo que aquí se objeta es el desinterés por lo literario que esa poesía, tan fácilmente canjeable, pone de manifiesto. Evidentemente Benedetti no vio a Moratorio como un par, como una intelectual de rigor y poeta por derecho propio. Por suerte, los tiempos están cambiando y las nuevas generaciones pueden leer a poetas olvidadas y desconocidas y decidir.
Bien amigos, vamos a inaugurar un segmento especial que en otras oportunidades lo hemos hecho llamado Palabras más, palabras menos, que es como para suplir el aporte de algunos de los compañeros que a veces por razones de fuerza mayor, o como puede ser una licencia también, no están en el programa y bien, les traemos como algo más, en palabras más, palabras menos. Hoy les voy a hablar sobre epígrafes porque hace días atrás estuve hablando también con otro escritor y sobre eh, cuál era la mejor utilidad de los epígrafes en una producción literaria, porque a veces sucede que uno abusa de los recursos y todo tiene que ser colocado allí en su justa medida. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué es un epígrafe, ¿no? Y cuál es su utilidad. Sé que me van a decir que ya lo saben, ya saben lo que es, todos sabemos lo que es, pero bueno, vamos a recordar un poco y vamos a puntualizar ciertas cosas que quizá nos aporten algo también. Porque los epígrafes tienen una función específica y hay que saberlos colocar. Antes, se pueden poner antes de un capítulo o de un texto que puede ser también un relato corto o un relato o puede ser también un cuento. Sabemos que un epígrafe es una cita que colocamos al comienzo de un texto o de varios textos, ¿no? Y que sugiere lo que viene a continuación. O sea, expresa una idea, una reflexión que ha motivado al autor a escribir una historia. Es posible también que el escritor tenga ya varios relatos y busque específicamente citas, reflexiones, o también puede hacer un extracto de un poema, ¿no? O de cualquier otra narrativa, ¿verdad? Donde extrae puntualmente algo que tiene que ver con lo que en ese momento el autor está desarrollando. Hay escritores que coleccionan frases que otros han dicho. Otros autores que pueden ser también músicos, escultores, artistas plásticos, pueden ser políticos, pueden ser filósofos, incluso hasta deportistas, ¿no? Y puede ser también, pueden ser dichos populares. También pueden ser frases de científicos que han trascendido y cuando se quieren utilizar estas frases o estas citas, estos pensamientos, estas reflexiones, el autor va o recurre a su bloc de notas y extrae de allí el material para utilizarlo en su propia obra y hacer esa conexión. Como ya les mencioné, una de las funciones que tiene un epígrafe es la de anticipar el contenido que el autor haya desarrollado. Hay casos en que lo que se ha escrito es muy abstracto y el epígrafe funciona como una apertura aclaratoria y pone en contexto lo que se ha expuesto como tema particular. Y al autor le sirve como recurso que aclara mucho más cualquier duda, despeja dudas que el lector pueda llegar a tener con lo que éste va a desarrollar. O sea, el epígrafe ayuda a enfocar el tema que va a ser tratado a continuación y que por otra parte el escritor también le gusta apoyarse en lo que otros colegas desde otro tiempo también pensaron o consideraron o reflexionaron antes, antes, ¿no? Para un tema que es igual, similar o parecido a lo que se va a exponer en una obra puntual. Esto sucede porque en la literatura existen estos, podríamos decirle que vasos comunicantes que desde otro tiempo y bajo otras circunstancias siguen un mismo patrón de pensamiento. También está la posibilidad en que se coloca solo un epígrafe para toda la obra, o sea, el epígrafe inaugura el contenido de toda la obra. En otro caso, es cuando el autor utiliza epígrafes hechos también por sí mismo,
Y aquí también es válido, lo que hace es sintetizar el concepto de lo expuesto en 2 o 3 líneas o en 4 líneas, a lo que realmente realiza un aporte, como decíamos recién, de repente con un vuelo más poético, y así es que se construye un epígrafo práctico. ¿eh? También, digo, hay autores que utilizan, por ejemplo, si escriben 10 cuentos, utilizan un epígrafe para cada uno de esos 10 cuentos, ¿no? En síntesis, el epígrafe sirve para, vamos a redondear en 3 grandes áreas, se me ocurre ante todo lo dicho. El epígrafe sirve para enfocar el tema, o sea, nos aclara de qué tratará lo que vamos a contar, punto 1. Punto 2, le da, digamos que una pista al lector sobre lo que va a leer antes de sumergirse de lleno en el texto. O sea, porque lo que viene está allí. Y el autor puede en el epígrafe condensarlo todo quizá en una frase, ¿verdad? Punto 2. Punto 3. El epígrafe sirve también para inspirar al propio autor. O sea, el epígrafe inspira al escritor en el tema que va a tratar. Los epígrafes se pueden utilizar en todos los géneros, en poesía, en narrativa, en ensayo, cualquier obra. Siempre el epígrafe se relaciona con un hecho, un sentimiento, una verdad que es común a todos. Es así como nace también un poema o una novela, que nacen de una frase, de un epígrafe, unas palabras sueltas, dichas con total precisión, ¿no? Y en ese epígrafe se encuentra todo. O sea, está todo condensado, como recién dije. Y así, poco a poco, el epígrafe se mezcla con la idea mayor de una historia y adquiere funcionabilidad, con lo cual contribuye y agranda el texto que vamos a realizar. Ojo, puede ser una estrofa de una canción también, puede ser hasta un dicho de campo. Generalmente el epígrafe viene de una frase dicha por alguien que se ha destacado. Pero hay autores que primero escriben el epígrafe y después viene lo demás, la poesía, el relato. Por eso funciona como, o articula como inspirador, ¿no? Muchas obras nacieron de esta manera. Hay narradores que utilizan una poesía escrita por ellos mismos para que funcione como un epígrafe, como dije también al comienzo, o también escriben unas líneas con una carga poética importante que usan como introducción a modo de epígrafe. También es viable realizar una adaptación breve sobre lo escrito por otro autor para convertirlo en un epígrafe. El epígrafe es una buena herramienta que cuando citamos a otros escritores, lo que se hace es también aportar la visión de alguien más que ya ha considerado el tema, que se va a tocar bajo otra perspectiva, otra profundidad, otro análisis, con lo cual se universaliza aún más lo que se está expresando y también sirve de apoyo al propio escritor. Con lo cual puede verse el epígrafe como, yo diría como un padrinazgo hacia la nueva obra. De allí que el epígrafe forma parte de la arquitectura literaria de lo que se está escribiendo. Amigos, espero que hayan disfrutado de este segmento Palabras más, palabras menos y nos volveremos a escuchar en otra oportunidad. Gracias. Bien, ya sobre el final del programa, en la lupa literaria, les voy a hablar sobre una novela que todos han leído o por lo menos han escuchado hablar de ella, que es Rayuela. Una obra muy interesante donde se puede ver la ingeniería literaria de Julio Cortázar. Para mí esta novela, o contranovela, como también se la conoce, es una de las obras mejor planeadas que particularmente yo he conocido. Esta novela no solo desafía como
a los lectores, sino que también cuando su autor, Jorge Cortázar, la concibió, la escribió, la planeó, yo creo que debió haberle dado un verdadero dolor de cabeza, al menos para organizar toda la historia. ¿Por qué mencioné que se la conoce como antinovela o contranovela, fue que dije? Porque es una novela vanguardista, no existe, mejor dicho, no sigue las pautas del género narrativo. Esta es una forma diferente de abordar una producción, una novela, que eh, no comenzó con Julio Cortázar. O sea, ya este tema en 1633 lo había también estudiado o había trabajado en esto el escritor Charles Sorel en un libro llamado El pastor extravagante. Pero bueno, creo que Julio Cortázar le dio otro vuelo, ¿no? Más tarde hubo otros escritores que continuaron experimentando en las posibilidades de este género, llamado como antinovela. Para Jean-Paul Sartre, eh, la antinovela no expone la debilidad del género, sino que considera que es un excelente ejercicio literario que plantea nuevos escenarios para la historia que se está contando, para los personajes. También lleva al lector a que se transforme o se convierta en cómplice de lo que está narrando. Explicado esto, espero haber sido claro, volvemos a Rayuela. En las primeras hojas del libro nos encontramos una nota del autor donde advierte o guía al lector sobre cómo entrar a este libro, cómo comenzar a leerlo, cómo entenderlo, ¿no? Rayuela, este, entonces, él pone un tablero de direcciones, ¿no? De otra manera, yo creo que no sería posible comprenderlo. Eh, es una obra que en su totalidad y tal como fue concebida es compleja, pero aún así podemos experimentar y hacer dos o tres tipos de lecturas para conocer después si se llega o no al mismo resultado. Es un ejercicio intelectual, es un ejercicio literario. Yo creo que vale la pena, para aquellos que no lo han hecho, tratar de investigar este libro, de leerlo. O sea, se puede leer en forma lineal o como el autor propone, siguiendo un orden particular que sugiere según los capítulos que propone. El libro está dividido en tres partes, que se llama El lado de allá, que se desarrolla en París, El lado de acá, que se desarrolla en Argentina, y de otros lados. Es un material adicional que vamos a verlo más adelante. Realmente, como digo yo, es la obra de un genio, ¿no? Rayuela no es una novela sencilla. El propio Julio Cortázar dijo que Rayuela gira en torno a un planteamiento metafísico simple, simple para él, pero peligroso. Aunque lo de simple deja dudas, ¿no? No es una novela para cualquier lector. Lo de metafísico es porque plantea muchas preguntas que pueden quedar sin contestar o que tal vez cada uno encuentre según sus propias perspectivas o de cómo vea la historia, ¿no? O también las propias respuestas que puede encontrar. Porque el protagonista hace filosofía sin ser filósofo, lo cual desencadena todas las variables posibles para que el lector reflexione. Necesariamente esto sucede y tiene que suceder porque es justamente lo que propone esta novela. Realmente, como dije hoy, es un ejercicio interesante. Los dos personajes principales, que es Horacio Olivera, sí, Oliveira, ahí va, no me acordaba, y Lucía, o también le llaman la maga uruguaya, funcionan en un delicado balance que como engranajes de un reloj se ajustan como una pieza de relojería
o como se plantea en el universo filosófico del yin y del yang, o como o todo en este mundo, ¿no? Y en esta existencia tan dual de opuestos, de pares de opuestos, como así lo plantea él. Así, en una realidad de fuertes dualidades y contradicciones, es que se desarrolla esta historia así, como en blancos y negros, como gordo y flaco, como vida y muerte, día y noche, hombre y mujer, ancho y angosto, ¿no? Etc. Rayuela plantea un viaje, el del protagonista que va de la vida a la muerte, o de la tierra al cielo. Eh, Nos habla de una búsqueda espiritual del protagonista hasta llegar a obtener una comunicación satisfactoria consigo mismo y también con los demás. Algo que podemos descubrir en esta novela es también la incomunicación y la soledad, aunque el propio protagonista por momentos se burla sobre esta búsqueda. Por ejemplo, en el momento en que transcurre la historia en París, ¿no? Lo que se discutía era el existencialismo. Y en esta primera lectura, Cortázar juega con estas contradicciones filosóficas desde su personaje, Oliveira, ¿no? Y también contrasta con la de los dos capítulos, que es de Más allá y el de Más acá, o sea, Francia y Buenos Aires, París y Buenos Aires. Todo esto es todo el tiempo. Cortázar pone en la balanza esta dualidad, que es la dualidad nada más ni nada menos en la que todos vivimos a diario, es la dualidad del mundo, ¿no? O sea, aquí la crítica dice que Rayuela es una antinovela, pero Cortázar dijo que no, dijo que su novela es una contranovela. ¿Cuál es la diferencia? Que la antinovela propone una convención particular desde su construcción literaria, pero Cortázar aclara que es una contranovela porque es el lector quien organiza estas convenciones. Por eso yo lo decía adelante, ¿no? Al principio, digo, de cómo puede ser abordada la lectura de esta obra. O sea, él dice que es el lector quien organiza estas convenciones o las crea convenientemente, pudiendo leer eh, como el lector quiera, ¿no? Pudiendo sacar sus propias conclusiones. Si bien Cortázar propone este tablero de direcciones que pone al principio, o la guía, como también se le llama, Rayuela puede leerse como uno quiera, en el orden que uno desee. Parece muy loco, muy extraño que esto, pero por eso le digo que es un gran ejercicio literario para aquellos que aman la literatura. Porque así funciona la novela, así funciona Rayuela, leyendo capítulos alternados, se conecta con una historia particular. Esto es increíble realmente, ¿no? Por eso le digo que esto le debe haber dado a él un dolor de cabeza. Yo no sé el tiempo que le llevó a escribirlo, pero realmente es una obra mayor, ¿no? Rayuela nos acerca a una independencia literaria que realmente funciona. Tal como el juego de la rayuela, en el que el jugador puede saltearse casilleros sin que esto interrumpa la historia. Que probablemente debe haber sido el disparador, ¿no? Él debe haber visto el juego de la rayuela y ahí en su mente se le generó toda esa dinámica de la creación. Cortázar no solo nos ilustra desde la intelectualidad, también nos agita como lectores, que que al interactuar con la obra realmente nos divertimos, ¿no? Porque la literatura también es eso, es un entretenimiento. Rayuela también incluye varias canciones o melodías de jazz eh, que él coloca allí. También encontramos referencia a otros libros, a otras canciones, no solo jazz, ¿no? También hay menciona otras ramas del arte, muchas frases en francés, otras en latín. El jazz, como dije recién, en Rayuela describe y enmarca ciertos personajes creando rupturas y también provocando desde lo musical.
En la tercera parte de Rayuela hace referencia a un escritor ficticio, al que Cortázar llama Morelli. Este personaje en la obra funciona como alter ego del autor y dice cosas o reflexiona sobre temas que Cortázar se cuestiona en la vida real o sea, fuera de la novela, ¿no? Esto es increíble también. Yo siempre digo que una novela cuenta mucho sobre el autor que la escribe. Y en este caso sucede. Cortázar, desde el personaje Morelli, critica el lenguaje y a los escritores en general, y deja claro que el autor está dispuesto a romper las normas del lenguaje, cosa que a veces sucede intencionalmente y a veces no. Y eso también es una especie como de magia literaria, ¿no? Y esto funciona siempre en beneficio de la creación. Esto es algo que está muy estudiado, ¿no? Por eso lo aclaro. Muchas veces el autor escribe algo que entiende que tiene un sentido, pero como Cortázar también lo aclara, el sentido es otro, que lo descubre cuando alguien se lo dice. Personalmente me ha ocurrido este tipo de cosas en muchas entrevistas que yo hago en Tinta de Escritores, y acá me voy a algo personal, ¿no? Muchos autores me han dicho, yo no lo había visto así. Es más, voy a mencionar a Pablo Silva Olazábal, que es un gran escritor, que lleva adelante su programa, La máquina de pensar en los medios públicos, y él siempre recuerda eso, uno de los tantos que dice, pero Daniel hizo una lectura o una interpretación que yo nunca me la he imaginado, pero ocurre así. O sea, el lector que analiza un texto descubre cosas que muchas veces sucede eso, los autores no la están viendo en ese momento, con la dimensión que realmente tiene. Lo dice Cortázar, así que no se lo vamos a discutir. Pero cuidado, Cortázar hace lo que hace en Rayuela con conocimiento técnico, porque para esto hay que tener, él era lingüista, pero para esto hay que tener un conocimiento que muchas veces no es el que los escritores tienen. Entonces a veces los escritores tienen que escuchar al que sabe para, en este caso, como lo dice Cortázar, ¿no? O sea, si Cortázar rompía algo en lo literario y en el lenguaje, y rompía algo en las normas del lenguaje, él lo está justificando inteligentemente, con un accesorio que funciona. O sea, él lo justifica de lo lingüístico y lo literario. Y realmente eso se puede hacer cuando realmente se tiene el conocimiento técnico, si no es imposible. Si no es imposible. A alguien le puede salir algo por casualidad, pero no se puede escribir toda una obra por casualidad, ¿no? Hablamos de cosas muy puntuales. Sin este conocimiento, hacer una obra como Rayuela no es viable, no es posible de ninguna manera. Nadie puede alterar el idioma sin una causa inteligente, porque Cortázar lo hacía utilizando el criterio, la razón y el conocimiento. Rayuela es una experiencia literaria única y Cortázar así la concibió. Espero, amigos, que lo hayan disfrutado y que no se me haya ido muy largo este segmento. Nos encontramos la próxima semana. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de muchas más aventuras, porque de eso se trata, de compartir un buen momento literario entre amigos, una noche de sábado y siempre con una consideración especial, una introspección de algún artista. En este caso vamos a citar una frase muy breve que es de George Orwell, de su novela 1984, que dice lo siguiente: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Esta pequeña frase o breve frase muy significativa creo que tiene o guarda una relación muy particular con el presente, con este presente, con lo que estamos viviendo a muchos niveles. A nivel bélico en otras partes del mundo, a nivel estallido social como estamos viendo en Francia, y también a nivel de recursos energéticos como el que estamos viviendo aquí en nuestro país. Así que, amigos, les digo hasta el próximo sábado. Espero que hayan pasado bien. Les agradecemos a Difusora Soriano, a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio.
y nos reencontramos en otra nueva entrega de Puerto Cultura junto a Sandra Raj, Gabriel Aguirre, Paula Enoder y quien les habla, Daniel Fernández Corch.